Vamos a continuar con el tema de líquidos y electrolitos. Ustedes ya tienen evaluación a las 9, ¿cierto? Sí, doctor. Bueno, muy bien. Empezamos con las tornas del fósforo. Vamos a ver entonces ahora las tornas de este electrolito. Empezamos con la hipofosforemia. ¿Sí? Por definición, es un fosfato sérico por debajo de 2,5 miligramos por decilitro, por definición. ¿Sí? Y hablamos de hipofosforemia leve, cuando está entre 2,1 y 2,5, moderada entre 1,2 y grave menor de 1. ¿Sí? Esto a manera de recordar que hay 3 factores, ¿sí?, que controlan y regulan pues, el equilibrio del fósforo en el organismo. Lo menciono porque vamos a hablar mucho otra vez de la hormona paratiroidea, de la vitamina D y el factor de crecimiento fibroblástico 23. Para recordarles la fisiología que vimos por allá hablando del fósforo, usualmente los tenemos una ingesta de más o menos 1.200 miligramos, de los cuales se excretan 500 por las heces, ¿sí? Se absorbe, pero como parte de esto se secreta por el intestino, entonces hay una absorción neta de 700, ¿sí? Es la absorción neta. Si ustedes miran acá, lo que nosotros absorbemos usualmente, mientras que no haya necesidades importantes de fósforo, esta misma cantidad es la que se secreta, ¿sí? ¿Ok? Entonces tenemos un fosfato sérico normal entre 2,5 y 4,5. Por eso decimos que una hipofosfatemia es aquella que está con cifras menores de 2,5. ¿Por qué hacemos hipofosfatemia? Por 3 causas grandes. Porque se disminuye la absorción intestinal de este electrolito, porque entra a las células, hay una redistribución hacia el líquido intracelular, o la mayoría de los casos, porque se pierde fosfato por vía renal. De manera que hay 3 mecanismos importantes. Se reduce la absorción por un aporte inadecuado en fenómenos como la anorexia, trastornos como la mala absorción, por déficit de vitamina D, por la administración de captores y antiácidos que puedan ligar fosfatos, o en pacientes con alcoholismo crónico. Vamos a ver ahorita las causas que hacen que el fósforo se distribuya del espacio extra al intracelular, como la alcalosis respiratoria aguda, los estados de cetoacidosis, especialmente diabética, el síndrome del hueso hambriento, ¿sí?, la alimentación parenteral, algunos medicamentos, especialmente la insulina, y crisis plásticas por leucemia. Y hay otras causas, como la pérdida renal de fosfatos, como el hiperparatiroidismo, primario, secundario a déficit de vitamina B, o de origen tumoral, pues, o la secreción, ¿sí?, de péptidos relacionados con la PTH, que hace parte de ese cuadro de síndrome de hipercalcemia maligna, raquitismos hipofosfatémicos, ya sea adquiridos o hereditarios, ¿sí?, expansión de volumen y fármacos, como vamos a ver más adelante. Entonces, resumiéndolo, entonces se pierde fosfato por vía digestiva, principalmente por síndrome de mala absorción, por deficiencia de vitamina D, o
por resistencia a la acción de esta vitamina. Todo esto conlleva fenómenos de hiperparatiroidismo secundario, ¿sí? O por la administración de captores intestinales de fosfato, como es las sales de aluminio, hidroxialuminio, el sucralfato, o la administración de otros fármacos que ya les he nombrado a ustedes, por allá el carbonato cálcico, el acetato cálcico, son suplementos de calcio, y otro que sería el sevelamer. Bueno, o por redistribución, que este potasio pasa del espacio extra al intracelular, como decíamos ahora, por insulina. Cuando se corrige una cetoacidosis diabética, el potasio ingresa a las células, vamos a ver ahorita, en estado de alcalosis, la alcalemia, o cuando se aumentan los requerimientos de fosfatos en pacientes, por ejemplo, con alimentación parenteral, estados sépticos, síndrome de hueso hambriento, crisis plástica. Todos estos fenómenos están muy relacionados porque estos mecanismos activan la glicólisis, ¿sí? El fosfato se necesita y por eso ingresa. O de origen renal, como decía ahora, principalmente por alteraciones de la PTH o de la PTRP, o por incremento de la actividad de esta hormona, el LPG23, ya sea por hiperparatiroidismo primario, secundario, terciario, ¿sí? O por raquitismos hipofosfatémicos, ya sea de origen congénito o adquirido. Por expansión del volumen extracelular, por el uso de diuréticos inhibidores de la anhidrasa carbónica, como la cetazolamida, o por estados de diuresis osmóticas, como la cetoacidosis. Y vamos a ver que muchas de estas entidades que están aquí atrás relacionadas están muy asociadas a acidosis tubular renal proximal. También los trastornos electrolíticos como la hipercalcemia, la hipocalemia, la hipomagnesemia, se asocian frecuentemente a una alteración en la secreción de potasio, se pierde potasio. No olviden entonces que hay 3 grupos de fármacos que pueden causar hipofosfatemia, especialmente en el caso de la redistribución del fosfato, la insulina, o que favorecen la fosfaturia, ¿sí? Como la cetazolamida, la calcitonina como tal y los aminoglucósidos, glicósidos, ¿no? O porque aumenta la pérdida por las heces. Ahorita nombramos los captores intestinales de fosfato. ¿Sí? Entonces empecemos con la primera parte, ¿sí? Con lo que son las pérdidas digestivas. Entonces no se les olvide de nuevo. ¿Cuánto es la cantidad de ingesta promedio diaria? ¿Cuánto? 1200, doctor. Y de esto se absorbe el 70%, más o menos 70 miligramos, 70%. ¿Sí? No todos los electrolitos se absorben de la misma manera. Más adelante vamos a ver, por ejemplo, que el magnesio se absorbe en un 30% más o menos. El sitio donde se absorben principalmente los fosfatos son en el duodeno y en el yeyuno, ¿sí? Esto es debido a, estos son enterocitos, y estos enterocitos tienen un transportador específico sodio-fosfato. Entonces hay factores que estimulan esta absorción, como es el caso de la vitamina D, ¿sí? Por eso la deficiencia de vitamina D estaría asociada a una alteración en la absorción de fosfato. La vitamina D activa este cotransportador. O factores que disminuyen la absorción de fosfato intestinal, ya decíamos los quelantes, o alteraciones como síndrome de mala absorción, déficit, alcoholismo crónico, etc. Entonces, específicamente, si yo tengo un paciente con un síndrome de mala absorción, pues uno de los efectos de estos pacientes es la hipocalcemia. Esta hipocalcemia activa secundariamente la liberación de hormona paratiroidea, y esta hormona paratiroidea, desde que haya una función renal liberada,
genera un fenómeno de hiperfosfaturia, ¿sí? Por eso estos pacientes frecuentemente se asocian a hipocalcemia e hipofosfatemia. El déficit de vitamina E, ya decíamos que la vitamina E es fundamental para activar estos transportadores sodio-fosfatos, ¿sí? Entonces, si hay un déficit de vitamina D, pues hombre, va a afectarse la absorción de este, es decir, el calcitriol, que es este, regula el transporte activo de fosfatos, ya decíamos en qué sitios, duodeno y ayuno, ¿sí? Este mecanismo es un transporte activo, ¿sí? Y ellos se meten por acá, se absorben por mecanismos dados por este transportador. Entonces, si hay un déficit de vitamina B, entonces no se va a transportar activamente los fosfatos, se disminuye la absorción de estos fosfatos y esto conduce a hipofosfatemia, que es una de las manifestaciones de esos pacientes que tienen déficit de vitamina D, que hacen el famoso raquitismo calcipénico, ¿sí? Entonces, ¿qué se dispara? Pues si se disminuyen los fosfatos, que se genera hipofosfatemia, ¿sí? También, si en caso de que haya una hipofosfatemia, se disparan mecanismos como la secreción de PTH, ¿sí? Ante esa hipofosfatemia, esto dispara todo esto. Resumiendo, el déficit de vitamina E que altera la absorción de calcio, que induce hipocalcemia, genera un mecanismo de hiperparatiroidismo secundario que secundariamente va a asociarse a una pérdida de fosfatos. Por eso, en los pacientes con déficit de vitamina E tenemos hipocalcemia e hipofosfatemia. Estos medicamentos que vemos acá, que son el hidróxido de aluminio, conocido como Pepsamar, o el sucralfato como el alsucral, o el carbonato cálcico, el acetato de calcio y el Sevelamer, todos estos fármacos están implicados en la alteración de la absorción intestinal. ¿Por qué? Porque son captores intestinales de fosfato. Unos se usan más como antiácidos y otros pues en otras indicaciones que ya hemos nombrado. Entonces, hasta ahí tenemos las causas más importantes de origen. ¿De origen qué? ¿Me escuchan o no quieren participar? Doctor, de origen de disminución de la absorción gastrointestinal. Pero vuelvo y les pregunto, ¿hay participación o simplemente están como escuchando este monólogo? Si lo van a hacer así, suspendo la clase y se acabó el problema. ¿Sí? Doctor, por lo menos a mí es que a veces se me corta un poquito. Yo continúo viendo esta actitud, suspendo el tema y lo doy por visto. La otra casa es porque el fósforo se redistribuye. ¿Sí? Si nosotros vemos, los fosfatos son están localizados a nivel intracelular, ¿sí? Solo un 0.15% del fósforo corporal total circula y se mide de manera libre. El resto es intracelular. ¿Qué función tienen los fosfatos? Doctor, almacenan el ATP, pues funcionan como moneda energética para la célula. De la síntesis del ATP, ¿sí? Y, por ejemplo, ¿qué más hace la célula para utilizar fosfatos? En los mecanismos de glicólisis. Bueno, está bien, así. Entonces, no olviden ustedes que estos fosfatos ingresan a la célula por varios mecanismos. Uno de los principales mecanismos es la alcalosis respiratoria, que es la causa más común de hipofosfatemia grave en pacientes hospitalizados, y sobre todo cuando coexiste el alcoholismo. Esto es también común en pacientes que son sometidos a ventilación mecánica. Los factores. La causa es que en esos estados de alcalosis, al aumentar el pH intracelular, esto estimula una enzima que es la fosfofructosinasa, que es la principal enzima que regula la glicólisis.
o sea que se activa la glicólisis, ¿sí? Entonces, ya se requiere, cuando hay una activación de la glicólisis, se requiere de fosfatos, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? La estimulación de esa glicólisis va a aumentar la formación de compuestos fosforilados, ¿sí? Y entonces el fósforo, que es una fuente de esto tan importante, ¿sí? Se requiere, de ahí entonces que se utiliza con bastante frecuencia este fosfato en ciertas situaciones como esas. Lo mismo ocurre en estados de cetoacidosis diabética. En sujetos normales, la administración de insulina disminuye mínimamente la fosforemia. Sin embargo, si hay una depresión de fosfatos, esto puede inducir una hipofosfatemia, ¿sí? Por eso en esos pacientes, cuando administramos insulina, la insulina no solamente va a promover la entrada de potasio, magnesio, sino de fosfatos, ¿sí? Y esto hace que este fosfato ingrese en forma masiva al espacio intracelular y esto genera entonces una hipofosfatemia severa, ¿sí? Además, recuerden que se activa por mecanismos de diuresis osmótica el mecanismo de fosferturia que agrava la hipofosfatemia en estos pacientes. Después de reanudar la alimentación parenteral, por ejemplo, en un paciente desnutrido, ¿sí? También se activan mecanismos de glicólisis que incrementan síntesis de ATP, etcétera, y esto va a requerir más fosfato, y ahí que la alimentación parenteral sea otra causa importante de fosfatos. Igual, en la sepsis, sobre todo sepsis por gram negativos, se puede asociar frecuentemente a hipofosfatemia. Lo mismo, en estados sépticos hay un incremento en la demanda de fosfatos procedente de ese consumo elevado de oxígeno, un hipermetabolismo. Y otra causa sería, por ejemplo, en los pacientes que se hace una cirugía de extracción de la paratiroides, una paratiroidectomía, y esta resorción ósea, ¿sí? Empieza a activar, ¿sí? Los osteoblastos, ¿sí? Pues que sacamos la paratiroides, la PTH se reduce. Entonces, la resorción ósea de la PTH cesa, pero la actividad osteoblástica continúa, ¿sí? ¿Y eso qué hace? Pues entonces que aumente la captación de sales minerales, y esto induce tres fenómenos que ya habíamos comentado: hipocalcemia, hipomagnesemia e hipofosfatemia, que es el llamado síndrome del hueso hambriento. Por último, están las causas como la crisis plástica, ¿sí? Pacientes con leucemia, con la misma situación que habíamos comentado, porque se requiere más fosfatos en células de crecimiento celular rápido. ¿Alguna pregunta? No, doctor. No, doctor. Doctor. Otra causa de hipofosfatemia, porque se pierde por vía renal los fosfatos, es decir, la reabsorción tubular, ¿sí?, de fosfatos es menor del 90%, quiere decir que se está perdiendo más del 10% que se filtró. Y no olviden que el riñón es el órgano más importante en la regulación de la homeostasis de este electrolito en condiciones normales. Sabemos entonces que se excreta ¿qué porcentaje promedio? 10%. 10%. Que equivale a más o menos 700 miligramos en orina de 24 horas, ¿sí? Que es la cantidad que se absorbió neta, ¿sí? ¿Sí? Por eso hablamos de reabsorción tubular, de esta cantidad que ingresa, ¿sí?, a la nefrona. El 80% se reabsorbe a nivel proximal, el 10% a nivel de las nefronas distales, y si sumamos esto, ¿sí?, suma 90%, que es la reabsorción normal. O sea, estamos excretando el resto, ¿sí? Recordando esa fisiología, el manejo renal de fosfato está llevado por varias hormonas que la pueden regular.
todas y cada una de ellas tienen en común, ¿sí?, la PTH, la vitamina D, la calcitonina y que es el factor, el FG23, que es una sustancia muy fosfatúrica. Todos inducen fosfaturia. O sea que si yo tengo un paciente con una hiperparatiroidismo, esto está disminuyendo la reabsorción de fosfatos. Así entonces, portando eso, recordemos que hace la PTH. La PTH es una hormona, como decía ahora, con acción fosfatúrica, ¿sí? Fosfatúrica. Esto es lo que hace la PTH sobre el riñón, inducir un efecto fosfúrico. ¿Y cómo lo hace? Porque esta hormona inhibe, ¿sí?, la reabsorción básicamente por un mecanismo de internalización. O sea, estos receptores que son los transportadores de fosfatos en el riñón, ¿sí?, se internalizan y se degradan. Entonces no hay cómo se absorbe el fosfato. Ese es el mecanismo, ¿sí? El calcitriol, también el calcitriol lo hace de una manera indirecta. ¿Por qué? Porque induce la expresión renal de cloto y del transportador de sodio de fosfatos, ambos críticos, ¿sí?, que son para tener un efecto final de esta vitamina D para inducir un efecto fosfatúrico. Lo mismo hace la calcitonina. Entonces, la calcitonina, la PTH y el calcitriol inducen hiperfosfaturia. Y queda ahí que es una fosfatina, el FG23, que lo hace de varias maneras, ¿cierto? Entonces el FGFP varía la expresión de los cotransportadores de fosfato. Para esto requiere su cofactor, cloto. Así entonces yo tengo causas importantes de pérdida renal de fosfato. Una de ellas, la más importante, es los trastornos electrolíticos asociados que nombramos ahora, la hipercalcemia, la hipocalemia y la hipomagnesemia. Cuando en cualquiera de estos estados ellos inducen una fosfaturia. O por causas directamente relacionadas con la PTH o con la proteína relacionada de la PTH, como ocurre en los estados de hiperparatiroidismo primario, hiperparatiroidismo secundario, por déficit de vitamina D, que induce el que ya hemos nombrado, el raquidino calcipénico, o por un hiperparatiroidismo ectópico, ya sea por secreción elevada ectópica, ¿sí?, extraglandular de la proteína relacionada a la PTH. Otra causa, el raquitismo hipofosfatémico, que está muy relacionado con niveles elevados de la FG23, ya sea de origen congénito, como es el raquitismo hipofosfatémico hereditario ligado a su cromosoma X, o el síndrome de Fanconi hereditario, o de origen adquirido, como es la osteomalacia oncogénica. Otras causas: expansión del volumen de líquido extracelular, estados de acidosis, por ejemplo la acidosis metabólica crónica que vemos en acidosis tubular renal proximal, la diuresis osmótica. Recuerden que los pacientes con cetoacidosis, esos pacientes hacen que el potasio, ¿qué hace con el fósforo? Cetoacidosis. Redistribuye, lo ingresa a la célula y fuera de eso lo saca por efecto de diuresis osmótica. Entonces, ¿qué le pasa a las concentraciones de fosfato? Pues se reducen. O por fármacos como la cetazolamida o la administración de calcitonina, o por fármacos como los aminoglicósidos. Los aminoglicósidos inducen una especie de, digamos aquí, de síndrome de Fanconi inducido. Esa es la razón. Entonces tenemos una causa muy importante, que es el hiperparatiroidismo, que ya decíamos, primario, secundario o terciario. Todos estos factores, estos tipos de hiperparatiroidismo que acabo de nombrar,
primario de la fosforemia, secundario especialmente por raquitismo calcipénico, o de origen ectópico, todos están asociados a hipofosforidemia. Recordando el hiperparatiroidismo, recordamos que dentro de las acciones de la PTH tiene un efecto fosfatúrico, ya lo decíamos ahora, ¿sí? Entonces, si tengo un hiperparatiroidismo, pues lo que espero es que, como induce una fosfaturia muy acentuada, uno de los criterios diagnósticos sería este fósforo sérico bajo, ¿sí? Entonces tenemos un fosfato sérico bajo con fosfaturia, que es una de las tantas características que he nombrado de esos pacientes con hiperparatiroidismo. ¿Y por qué induce fosfaturia? Por la acción del equipo, de la PTH. Exactamente, doctor. Va a aumentar la excreción de fosfatos. ¿Y esto a qué conlleva? Pues que se reduzcan las concentraciones de estos fosfatos en sangre, fosfaturia, ¿sí? Es uno de los síntomas importantes en las manifestaciones de estos pacientes, la hiperfosfaturia con, o sea, hiperfosfaturia con fosfato sérico disminuido. Recuerden que el hiperparatiroidismo induce una acidosis tubular renal, ¿sí? Y esos pacientes con acidosis tubular renal, además de estas características, recuerde que no tienen defectos en la acidificación urinaria. Por eso vemos que la acidez titulable y el amonio en la orina se conservan, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema? Los pacientes tienen una bicarbonaturia muy elevada. El bicarbonato en plasma está muy disminuido, por eso es que induce estados de acidosis, porque hay un aumento de pérdida de bicarbonato, ¿sí? Más del 15% del que se filtró. Dentro de las tantas características de esa acidosis tubular renal proximal. Causas de acidosis tubular renal proximal. Vemos una vez, el hiperparatiroidismo primario. ¿Y cómo hace esto para inducir, por ejemplo, bicarbonaturia? Porque aumenta la excreción de bicarbonato. Porque todos los efectos que tiene importante la hormona paratiroidea es que inhibe la absorción proximal de bicarbonato. Y ahí se desencadenan todos sus mecanismos secundarios. ¿Sí? Entonces, si vemos acá, esta gráfica que ya le hemos mostrado, es un paciente que tiene un hiperparatiroidismo primario, ¿sí? ¿Cuál es la principal causa de hiperparatiroidismo primario? Un adenoma en la glándula paratiroidea. 85% se debe a la presencia de estos adenomas, ¿sí? Entonces, ¿qué hace esta PTH? Entonces, sobre el fósforo, ¿qué hace? Sobre el fósforo. Tiene un efecto primordialmente que Fosfatúrico. fosfaturia. Y ahí entonces que aparezca la hipofosfatemia secundaria. Esto es lo que estaremos comentando. De manera que dentro del enfoque diagnóstico, cuando tenemos un fosfato sérico menor de 2,5 miligramos, ¿sí? Medimos cómo está la eliminación urinaria de este fosfato. Vemos que hay fosfaturia y esa fosfaturia sí se asocia a hipofosforemia, hipercalcemia con PTH elevada, pues aquí ya tenemos un diagnóstico muy importante que se llama hiperparatiroidismo primario. ¿Cómo está la vitamina D en los pacientes con hiperparatiroidismo primario? Aumentado, doctor. ¿Qué tipo de vitamina? La vitamina D3. Claro, entonces estos pacientes tienen vitamina D elevada, pero los niveles de vitamina D2, que son los que uno mide en sangre, están disminuidos. Recuerde que esos pacientes con hiperparatiroidismo tienen calcidiol medido en sangre muy disminuido, ¿sí? Y esto está muy relacionado con la sintomatología y el pronóstico de estos pacientes.
La otra causa de hipofosfatemia es esta, el hiperparatiroidismo secundario. Esto usualmente por deficiencia de vitamina D, que es lo que va a conducir al llamado raquitismo calcipénico. O sea que el hiperparatiroidismo secundario se está asociado pues a una hipofosfatemia, está relacionado con déficit de vitamina D. Y este déficit de vitamina D carencial pues conduce al llamado raquitismo calcipénico. ¿Sí? Entonces no olviden que el raquitismo o si es osteomalacia depende de cómo está la sintomatología y la presentación de esto. Recuerden que el raquitismo se ve ¿en qué pacientes? En los niños. Y la osteomalacia en adultos. Entonces hablamos de raquitismo calcipénico porque hay déficit de vitamina D. ¿Sí? Hay hipocalcemia con hipofosfatemia con déficit de vitamina D. Esto induce a un hiperparatiroidismo secundario. ¿Por qué hiperparatiroidismo? Porque estos factores, la hipocalcemia, el déficit de calcitriol y la hiperfosfatemia, todos ellos incrementan la secreción de PTH. Obtenemos estos pacientes una PTH alta. A diferencia del raquitismo fosfopénico, que son pacientes normocalcémicos, estos pacientes no tienen hiperparatiroidismo secundario. La PTH puede estar normal o disminuida. Es una de las diagnósticos diferenciales. Entonces, si tengo un raquitismo y calcipénico, sabemos entonces que el calcio sérico está bajo, hay hipocalcemia, con hipofosfatemia. En cambio, el raquitismo fosfopénico se asocia a niveles de calcio normal o incluso elevados, con hipofosfatemia. O sea, ¿cuál es el común denominador de estos dos? La hipofosfatemia. O sea que la hipofosfatemia es común en todos estos tipos de raquitismo. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de raquitismo calcipénico, que es el tipo de raquitismo más frecuente, está vinculado entonces ¿a qué? A un déficit de vitamina D, ¿sí? Actualmente carencial, ¿sí? Y que está asociado con fenómenos de ¿qué? Hiperparatiroidismo Secundario. secundario. Entonces, ¿por qué existe raquitismo calcipénico? Bueno, de origen adquirido o hereditario. Aquí vamos a ver, por ejemplo, en esta discusión de hoy, sobre todo por carencia o déficit de vitamina D. Entonces, un raquitismo calcipénico se asocia a déficit de vitamina D. ¿Sí? Entonces, si no hay déficit de vitamina D, entonces se altera la absorción de calcio. Y esta hipocalcemia resultante aumenta secundariamente la hormona paratiroidea, esto con el objetivo de mantener esa calcemia normal, pero esta hipocalcemia induce la secreción de PTH. Y la PTH, ¿qué hace sobre los fosfatos? Baja, ¿sí o no? Y si lo baja, ¿por qué lo baja? ¿Por qué lo disminuye? Porque tiene un efecto de qué tipo. Fosfatúrico. Entonces, si tengo un paciente con hipofosforemia, miro que tiene una pérdida, tiene fosfaturia, calcemia normal, ¿sí? O calcemia disminuida, fosfato disminuido, con PTH elevado, debo sospechar hiperparatiroidismo secundario, ¿sí? Entonces, estos son los pacientes que vemos con este tipo de raquitismo, generalmente por déficit de vitamina D, ¿sí? Este déficit de vitamina D, entonces no olviden que induce hipocalcemia, porque se altera la absorción, y esto de hipocalcemia, ¿sí? Se asocia entonces a un fenómeno de ¿qué? Hiperparatiroidismo secundario. ¿Y qué hace la PTH? Tener un efecto ¿qué? De mayor pérdida de muertos. Por eso se asocia a hipofosfatemia.
Si miramos el raquitismo carencial dentro de todo lo que ustedes hoy van a contestar, recuerden entonces que en el raquitismo hay un incremento secundario de la PTH y esta PTH aumenta la secreción renal de fosfato. ¿Sí? Entonces ya vimos primario, secundario y nos quedaría por ver otras causas de hipofosfatemia por hiperparatiroidismo, que sería el ectópico. ¿Sí? Entonces, si vemos un hiperparatiroidismo, vemos que la fosforemia está disminuida. ¿Sí? En estos pacientes hacen hipercalcemia, porque es el llamado síndrome de hipercalcemia maligna, asociado a tumores que secretan PTHRP. Entonces, ¿cómo estaría la PTH intacta? Baja, doctor. ¿Y por qué baja? Porque el aumento de esta PTHRP generó feedback negativo en la PTH intacta. Por el Correcto, incremento de la frena calcio. la liberación. Claro. Entonces, hay una serie de tumores sólidos, no metastásicos, que inducen este hiperparatiroidismo ectópico, o sea, con secreción elevada de la PTHRP. ¿Sí? ¿Cuáles son ese tipo de pacientes? Pacientes que tienen hipercalcemia, porque recuerden que ellos hacen hipercalcemia de origen humoral. ¿Y por qué humoral? Porque están relacionados con esta secreción de este péptido relacionado a la PTH. ¿Qué tipo de tumores? Entonces, pues, tumores sólidos, como el carcinoma epidermoide, carcinoma de mama, el adenocarcinoma, carcinoma de ovario, feocromocitomas. ¿Sí? Entonces, sello característico de estos pacientes: hipercalcemia con hipofosforemia, una PTH baja o indetectable, con elevación del PTHRP. En este tipo de pacientes, ¿sí? Cuando se eleva esta PTRH por efectos de estos tumores, ¿sí? Esta PTRH induce hipercalcemia con aumento de la resorción ósea y los efectos sobre la reabsorción renal, pero además provoca hipofosfatemia porque también tiene un efecto fosfatúrico a nivel renal, esta PTHRP. Entonces, si tengo todo lo contrario, si tengo un paciente con una hipofosfatemia, con fosfaturia, calcemia elevado, pues la PTH está disminuida, pues debo solicitar cómo está la PTHRP y con esto hago el diagnóstico, ¿sí?, de hipercalcemia maligna con hiperparatiroidismo, ¿qué? Ectópico. Ectópico. Otras causas de pérdida renal de fosfato, el llamado raquitismo hipofosfatémico. Como ven ustedes, este tipo de raquitismo hipofosfatémico o raquitismo fosfopénico no induce hiperparatiroidismo. De hecho, la PTH es normal o disminuida. ¿Sí? Recuerden que son pacientes con calcemia normal o elevada, hacen hipercalcemias, pero con hipofosfatemia. ¿Sí? Menos frecuentes y están vinculados a desórdenes renales con pérdida de fosfato por incremento, sobre todo de qué? De esta fosfatina, la FG23. Entonces, esos pacientes, a diferencia de los raquitismos hipofosfatémicos, son pacientes que tienen como característica que son hipofosfatémicos, lo está diciendo aquí, con hipofosfatemia marcada, pero a diferencia de esos raquitismos no presentan alteraciones del calcio ni alteraciones de la PTH, no hacen hiperparatiroidismo secundario. Puede ser adquirido o hereditario. Adquirido, lo que yo decía ahorita, la osteomalacia oncogénica, ¿sí? O ciertos tumores que inducen esa pérdida de fosfatos, como ocurre en los pacientes con mieloma múltiple, que inducen un tipo de acidosis renal tubular proximal de origen congénito,
básicamente la más importante es el raquitismo hipofosfatémico hereditario ligado al cromosoma X. Y por último estaría síndrome de Fanconi congénito. O sea que hay dos causas importantes adquiridas y dos causas importantes hereditarias. Uno utiliza el término raquitismo hipofosfatémico, pero ese raquitismo se puede presentar tanto en adultos como en niños, ¿sí? Entonces, si es en un adulto, hablamos más el término como importante, como causa importante, ya la llamada osteomalacia oncogénica, que es una producción tumoral de unos tumores, ya la vamos a ver, que secretan FG23. Esos pacientes, igual que estos niños, hacen normocalcemia, hipofosfatemia, fosfaturia. Hay una disminución de la síntesis de esta vitamina D3 por el efecto de esta misma G23 y la PTH es normal. ¿Qué tipo de raquitismo hipofosfatémico hay adquirido? ¿Cuáles son? La osteomalacia oncogénica y la nefropatía tubular adquirida por el mieloma. Por El mieloma múltiple. que secreta esta sustancia. En niños sería principalmente dos. El raquitismo hipofosfatémico hereditario ligado al cromosoma X, que también está relacionado, como vemos aquí, a un incremento del FG23, o pacientes que hacen síndrome de Fanconi congénito, también es otra manifestación de acidosis tubular proximal. Entonces, dentro de los adquiridos está la osteomalacia oncogénica, que es muy rara, que han descrito no más de 400 casos en la literatura. Esta osteomalacia oncogénica es un síndrome paraneoplásico asociado a tumores mesenquimales fosfatúricos, ya sean de origen benigno o maligno. Maligno como el osteosarcoma, el angiopericitoma, los liposarcomas, etc. O benignos como el hemangioma, los angiofibromas, los linfangiomas, etc. ¿Qué es lo común de estos tumores? Que produce FG23. Entonces, ¿qué hace esta FG23? Ya decíamos, ¿qué hace esta FG23? ¿Qué hace sobre la glándula paratiroides? Disminuye la secreción de la PTH. Por eso vamos a ver PTH en medida. ¿Qué hace sobre el riñón? Incrementa la fosfaturia. La reabsorción de fosfatos, por eso la fosfaturia está elevada. De ahí que secundario a esta fosfaturia, el fosfato sérico está bajo. Recuerden que tienen calcio sérico normal, ¿sí? O incluso elevado, ¿sí? Por el mismo efecto de la FG23 se frena la síntesis de vitamina D, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué no hacen hiperparatiroidismo? Porque todo lo contrario, porque suprimen la secreción de PTH. Este FG23 es un factor que suprime en condiciones usuales, ¿sí?, la PTH. Ahora, el efecto no es solo en la alteración de la reabsorción de fosfato, sino que también hay fosfaturia, sino que también hay una disminución de la síntesis de calcitriol, ¿sí?, en esos pacientes, ¿sí? El FG23 deprime la expresión de estos transportadores, entonces que lo que hace de fosfatos en el riñón, que inducen la fosfaturia. Y a nivel de la vitamina D, son factores que suprimen la 1-alfa hidroxilasa. Por eso la síntesis de vitamina D en esos pacientes está disminuyendo. Entonces hay una sobreproducción de FG23 que tiene un efecto fosfatúrico muy importante y que a su vez está disminuyendo la síntesis de vitamina D. Por eso es que si se reduce la vitamina D, pues los niveles de calcio pues están normales o disminuidos, ¿sí? Este, que es un trastorno rarísimo, ¿sí?, afecta principalmente a adultos
y produce fenómenos de osteomalacia. Osteomalacia con defectos en el desarrollo muscular, hay debilidad muscular, ósea, perdón, con debilidad muscular, con alteraciones de la marcha. Son pacientes que hacen fracturas patológicas de huesos largos, etcétera, etcétera. Entonces, si tengo una hipofosfatemia con efecto fosfatúrico, el calcitriol está disminuido, el FG23 está elevado, debo sospechar la presencia de osteomalacia oncogénica. Otra causa de raquitismo hipofosfatémico adquirido, ¿sí?, es la acidosis tubular renal proximal inducida por este tumor, mieloma múltiple. El mieloma múltiple lo que hace es frecuentemente inducir este tipo de acidosis tubular porque se deposita de forma exagerada esta proteína que ustedes conocen como proteína de Bence-Jones en los túbulos renales proximales. Por eso, otra de las causas de acidosis tubular renal proximal, ¿sí?, es el mieloma múltiple. Tenerlo muy en cuenta. Entonces, no olviden que en un mieloma múltiple los pacientes hacen hipercalcemia con todos los efectos de osteolisis local por liberación de citoquinas activadoras de osteoclastos, y fuera de eso hacen hipofosfatemia por el fenómeno de inducción de tubulopatía proximal, ¿sí? Estos pacientes frecuentemente, cuando hacemos una electroforesis de proteínas, vemos frecuentemente que hay una elevación de esta proteína, ¿sí?, que es una hipergamma globulinemia monoclonal o policlonal, y entonces uno podría encontrar niveles falsos de fosfato sérico elevado, perdón, de pseudohipofosfatemia. ¿Sí? Bueno, entonces, resumiendo el mieloma múltiple, recuerden que son pacientes aquí, de todo eso que ya habíamos comentado. Esos pacientes, por el depósito de proteína de Bence-Jones, inducen acidosis tubular proximal, que induce fosfaturia con la llamada hipofosfatemia. Entonces, son pacientes hipercalcémicos, hipofosfatémicos. ¿Sí? Bien, eso. Esto hace parte del diagnóstico diferencial. Raquitismos hipofosfatémicos hereditarios. El más común, ¿sí?, entre las formas genéticas, es este que está ligado al cromosoma X, ¿sí?, raquitismo, ¿sí?, más frecuente de este tipo de raquitismo hipofosfatémico hereditario. Este afecta a 1 de cada 20.000 nacidos vivos, ¿sí? Y esta característica, ¿cuál es de estos pacientes? Igual como en todos los que había comentado, un aumento de los niveles circulantes de FG23. Y esta FG23, ¿qué va a hacer? Pues disminuir la reabsorción proximal de fosfato, por eso induce fosfaturia, y disminuir la síntesis de calcitriol, por eso vemos que la calcitriol está disminuida. Todo debido a esto, elevación de FG23. Disminuye la síntesis de vitamina D y reduce la reabsorción tubular de fosfatos. Pues, también se manifiesta como todas las manifestaciones óseas en esos pacientes. ¿Sí? ¿Sí? Y otra, que sería la última causa de raquitismo hipofosfatémico, es el síndrome de Fanconi hereditario. También es un tipo de acidosis tubular proximal, donde también hay fosfaturia, y mire todo lo que está sacando ese riñón, sacando glucosas, fosfatos, aminoácidos, potasio, cloro, pacientes poliúricos, etcétera, todo un típico cuadro de acidosis tubular renal proximal. O sea que otra causa de acidosis tubular renal proximal, para que lo entiendan, es el síndrome de Fanconi. Finalmente, estarían las pérdidas renales de fosfato por los estados de acidosis tubular renal proximal en pacientes con acidosis metabólica de otro origen, o porque tienen
paciente hace una cetoacidosis con diuresis osmótica por fármaco. Pues veamos acá, ¿sí? Para finalizar ese tema de causas, ¿sí? Pues tengo la misma acidosis metabólica crónica. En sí, los estados de acidosis metabólica reducen la actividad de este cotransportador de sodio. Por eso es que los estados de acidosis inducen de por sí efectos fosfatúricos. Por cetoacidosis diabética, decíamos, por el mismo efecto de la diuresis osmótica, ¿sí? Pues la diuresis osmótica incrementa la excreción urinaria, no solamente de fósforo, sino por ejemplo de magnesio, de potasio, sodio, etcétera, que ya habíamos comentado. Si yo hacer una corrección de cetoacidosis, recuerde que la misma insulina está promoviendo la entrada de potasio, por un lado, y está favoreciendo, ¿sí?, el efecto fosfatúrico. ¿Por qué? Perdón, en el paciente con cetoacidosis, porque hay fosfaturia por el efecto de diuresis osmótica, que baja la calemia. Finalmente, medicamentos como la acetazolamida. La acetazolamida, que es un inhibidor de la anidrasa carbónica a nivel proximal, induce, ¿sí?, la excreción de sodio, potasio, bicarbonato, fosfatos, ¿sí? Este medicamento, que es un causal de hipofosfatemia, es uno de los medicamentos que más usaríamos nosotros en hiperfosfatemia aguda. Son hiperfosfatemias agudas severas. Puede usar. Otros fármacos que puedan inducir hipofosfatemia, los aminoóxidos. Estos aminoóxidos decíamos que inducen un síndrome de Fanconi con el mismo efecto muy similar a lo que haría el síndrome de Fanconi. Claro, esto es más por un fenómeno de netritis intersticial que inducen estos aminoglicósidos. Clínica de la hipofosfatemia, ¿sí? Generalmente las manifestaciones clínicas aparecen cuando las cifras son por debajo de 1,5 o 1 miligramo por decilitro, es decir, cuando estamos en una hipofosfatemia severa, ¿sí? Y una de las manifestaciones es el descenso del 2,3-difosfoglicerato dentro de los eritrocitos. Esto es lo que ocasiona una desviación en la curva de disociación de la hemoglobina, ¿sí?, que hace que el oxígeno unido a la hemoglobina se libere con menos facilidad a los tejidos. También se pueden dar manifestaciones centrales, como fenómenos de encefalopatía metabólica, confusión, irritabilidad, convulsiones, disartre, anestesia, o manifestaciones neuromusculares como la debilidad muscular, ¿sí? Otras manifestaciones gastrointestinales, náuseas, vómito. A nivel hematológico, la hipofosfatemia puede inducir una anemia hemolítica, ¿sí?, trombocitopenias, etc. A nivel cardíaco puede inducir una falla cardíaca de bajo gasto cardíaco. A nivel óseo, como ya lo habíamos comentado, está asociada frecuentemente a fenómenos de raquitismo, osteomalacia. La misma hipofosfatemia sí aumenta la síntesis de calcitriol, etc. Y a nivel renal, la hipofosfatemia aumenta concomitantemente la excreción de calcio y magnesio. No olviden que la hipercalcemia, la hipomagnesemia se asocia a la hipofosfatemia y a su vez una hipercalcemia, una hipomagnesemia se asocia con hipofosfatemia. El enfoque clínico es, como ya lo había comentado, siempre buscar cómo está, si hay fosfaturia o no. Pues, si hay ausencia de pérdida renal, quedan causas digestivas o por redistribución. Y si es una pérdida renal, ya sería hacer el diagnóstico diferencial de lo que ya habíamos comentado, ¿sí? Si es de origen renal, un hiperparatiroidismo, ya sea primario, secundario, ectópico, ¿sí? O lo que habíamos comentado, los raquitismos hipofosfatémicos de origen hereditario, ¿sí?,
hereditario o adquiridos, como la osteomalacia oncogénica, síndrome de Fanconi. ¿Cómo vamos a hacer el tratamiento de estos pacientes? El enfoque del tratamiento básicamente es que si tengo una hipofosfatemia leve y moderada, usualmente podemos dar potasio por vía oral. ¿Sí? Perdón, fosfatos por vía oral. ¿Sí? Pero si es grave, entonces aquí va a requerir suplementos intravenosos de fosfatos. ¿Sí? Una de las principales fuentes de fosfatos es la leche, los productos lácteos. No olviden. Si tenemos una hipofosfatemia ya moderada severa, entonces requerimos preparados comerciales de fosfatos orales o parenterales. Orales como el fosfato de potasio sódico, ¿sí? Como el fosfato de sodio neutro. Todos por vía oral, tienen tableticas o en solución, y con esto suministramos fósforo. O si es muy grave la hipofosfatemia, podemos suministrar fosfato intravenoso, ya sea monosódico o monopotásico, ¿sí? Por vía intravenosa. Muy bien. Esta es la primera charla de hoy. La otra es la hiperfosfoремia, o lo contrario. ¿Cuántos eran los niveles normales de fosfatos? Doctor, entre 2,5 y 4,5. 8, 4, 5. ¿Cuánto? ¿Cuál es el límite? Vamos a medir fosfato en sangre. ¿Cuánto? 2, 8, 2545. 4, 5. Bueno, entonces una hiperfosfatemia es cuando los niveles están ya por encima de 4,5 miligramos por decilitro. Hipofosfatemia por debajo de 1,7. ¿Sí? ¿Por qué ocurre una hiperfosfatemia? ¿Sí? Hiper. Ya sea por una, hay que tener en cuenta, porque se administra en forma exógena fosfato, o porque se administra en forma exógena suplementos de vitamina D que aumentan, ¿sí?, la absorción intestinal de fosfato. La otra causa es que haya mayor salida de fosfato de las células o porque se disminuya la excreción renal de fosfatos. Hay que tener en cuenta, ¿sí?, que una de las causas, de las cosas que cuando uno le llega a una cifra de potasio elevadita, debe descartarse una pseudo hiperfosfatemia. Esto en presencia de hipergamaglobulinemia monoclonal, como en el caso del mieloma múltiple. Recuerde que el mieloma múltiple no induce hiperfosfatemia. Esto no es causa de hiperfosfatemia, se llama pseudo hiperfosfatemia. El mieloma múltiple induce hipofosfaturia, o porque hay una muestra hemolizada, porque estamos administrando en forma exógena fosfatos, por ejemplo los enemas de fosfatos, o porque administramos en forma exógena suplementos de vitamina D, específicamente compuestos de vitamina D o activadores de vitamina D no selectivos. Todo esto como causa importante a tenerlo en cuenta. La otra es porque hay una redistribución de fosfato extracelular o por disminución en la excreción renal de fosfatos. Veamos los principales. Entonces, si yo tengo una hiperfosfatemia severa sin una causa clara, debo descartar la presencia de una hipergamaglobulinemia monoclonal o policlonal secundario o mieloma múltiple. Y esos pacientes con mieloma múltiple que realmente hacen hipofosfatemia, cuando se elevan mucho estos niveles, produce un fenómeno de pseudo hiperfosfatemia.
La otra causa de pseudohiperfosfatemia sería una muestra hemolizada, ¿sí? Que podría haber una hemólisis en la recolección de una muestra sanguínea. De origen digestivo, usted está administrando en forma exógena fosfatos, como es el fosfato sódico, que se usa como un enema rectal para pacientes con estreñimiento. Esto puede inducir nefropatía por fosfatos. Entonces, este tipo de enemas ricos en fosfatos tienen mucho riesgo de que estos pacientes tengan nefropatía, sobre todo pacientes de edad avanzada con enfermedad renal previa, tengan depresión de volumen, que tengan obstrucción o hilo intestinal o que tomen concomitantemente bloqueantes del sistema renina-angiotensina o AINE. De ahí que cuando uno le va a hacer un examen al paciente y le coloca una bolsa de esas enemas Trabat, que es tan común, utiliza este tipo de fosfato sódico por vía de enema. Esos pacientes hay que tener mucho cuidado. La enfermera inmediatamente va a preguntar, ¿este paciente tiene una enfermedad renal previa? ¿Sí? ¿O tiene una obstrucción o algo? ¿O está tomando estos medicamentos? Ahí estaría contraindicado colocar este tipo de enema. ¿Sí? Entonces, ¿para qué usamos esto? Pues para hacer un estudio, por ejemplo, colonoscopia, el enema trabaja. ¿Y qué riesgo tiene? Que ese paciente me haga, entre otras cosas, una hiperfosfatemia. La otra causa es que yo estoy administrando en forma exógena suplementos de vitamina D, especialmente compuestos de vitamina D, que son agonistas de vitamina D, receptores de vitamina D no selectivos. ¿Cuándo voy a usar esto? Por ejemplo, en pacientes con enfermedad renal crónica. ¿Sí? Entonces, uno de los fármacos que no usamos en enfermedad renal crónica sería el calcitriol. O en su defecto podemos dar dos tipos de medicamentos que se activen a través del hígado sin necesidad de utilizar el riñón, que es el doxorubicin y el alfa-calcidrol. Ustedes ya lo conocen porque van a presentar ahorita un examen en la 9. Estos suplementos de vitamina D tienen un efecto importante, es que pueden producir efectos potentes sobre la absorción intestinal, no solamente de calcio, sino de fosfatos. Les corren el riesgo estos pacientes de pasarse al otro extremo. O sea que si yo tengo un paciente, ¿sí?, con un hiperparatiroidismo secundario y le doy cualquiera de estos tres medicamentos de estos análogos de vitamina D, se me puede ir la mano, ¿sí? Y entonces hacer una hipercalcemia con hiperfosfatemia. Entonces, por ejemplo, el calcitriol, que es muy bueno, ¿sí? El calcitriol se usa mucho en enfermedad renal crónica, ¿sí? Pero dosis inclusive terapéuticas pueden incrementar la absorción intestinal de fosfatos e inducir hiperfosfatemia, ¿sí? ¿Hasta ahí voy bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Otra causa importante de hiperfosfatemia, ya todo lo contrario, que el fosfato se pase de este espacio intracelular al espacio extracelular, que es una de las causas más frecuentes de hiperfosfatemia. De hecho, la redistribución de fosfato extracelular es la causa más frecuente de hiperfosfatemia aguda. ¿En qué situaciones ocurre? ¿Sí? En situaciones todo lo contrario a lo que veíamos ahora, en estados de acidosis respiratoria, ¿sí?, o cuando estamos administrando fármacos citotóxicos, como ejemplo en el linfoma no Hodgkin, que puede inducir síndrome de lisis celular, ¿sí?, en los estados de rhabdomiólisis, algunos tipos de anemia hemolítica, como la anemia hemolítica urémica, o en estados catabólicos. Todo esto puede favorecer la salida de fosfatos al espacio extracelular. Veíamos ahorita uno, la acidosis respiratoria. Se asocia frecuentemente con salida de fosfatos del espacio extracelular, ¿sí?
El síndrome de lisis celular, ¿sí? Cuando necesitamos ¿qué? Fármacos citotóxicos, por ejemplo, especialmente los pacientes con linfoma. Y una de las manifestaciones de ese síndrome de lisis celular es la hiperfosfatemia. Recuerde que hace hipercalemia, hiperfosfatemia, hipocalcemia e hipermagnesemia. ¿Sí? En esos pacientes, la hipocalcemia ocurre, la hipocalcemia se asocia frecuentemente a hiperfosfatemia. Y ese fosfato que va a inducir esa hiperfosfatemia en esos pacientes con síndrome de lisis, ¿sí? Es uno de los factores importantes que esos pacientes con síndrome de lisis celular hagan falla renal aguda. ¿Sí? Por eso, cuando estamos frente a esta situación, en esos pacientes que reciben citotóxico, etcétera, se usan de manera preventiva, ¿sí? Varias cosas. Se expande el volumen de líquido extracelular, se administran diuréticos de asa, damos fármacos como el alopurinol o febuxat para bajar los niveles de ácido úrico, ¿sí? Y ligantes de fosfatos, con el objetivo de reducir esta hiperfosfatemia. La rhabdomiólisis. Dentro de los fenómenos de rhabdomiólisis, ven ustedes acá que hay una salida, ¿sí? Perdón, una salida de fosfatos de parte de la célula, lo mismo que el potasio. Entonces hacen hipercalemia con hiperfosfatemia. El síndrome urémico hemolítico, ¿sí? Que se caracteriza por esta triada que ustedes conocen: anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia, insuficiencia renal aguda. Son tres fenómenos característicos de estos pacientes. Son pacientes que cuando ya hay una afección renal, pacientes rápidamente hacen cuadros de hipertensión, ¿sí? Hiperuricemia, proteinuria, acidosis, hipercalemia, hipocalcemia e hiperfosfatemia. Una de las causas que podría encontrarse es secundario a una anemia hemolítica, especialmente asociada al síndrome hemolítico urémico. Las otras causas sería una disminución de la excreción renal de fosfato. Entonces, todo lo contrario, la hipocalcemia, la hipercalemia y la hipermagnesemia inducen excreción renal de fosfato, o sea, inducen fosfaturia. ¿Sí? Disminuye la excreción, pero va a disminuir la fosfaturia, o sea, una hipofosfaturia. ¿Por qué? Porque la reabsorción tubular de fosfato aumenta, ¿sí? Más del 90%. Causas otras: contracción del volumen del líquido extracelular, todo lo contrario a lo otro, falla renal aguda en pacientes con enfermedad renal crónica, estadios 4 o 5, ¿sí? En un fenómeno raro que se llama calcinosis tumoral, por hipoparatiroidismo primario, pseudo hipoparatiroidismo, o la acción de ciertas hormonas en pacientes con hiperparatiroidismo o por elevación de la hormona de crecimiento en pacientes con acromegalia. Y lo último por fármacos, los fármacos que más se asocian a una disminución en la excreción renal de fosfatos son los bifosfonatos. Entonces, cuando tengo una falla renal aguda, una de las complicaciones de esa falla renal aguda es la hiperfosfatemia. Para que los pacientes hacen hiperpotasemia, hipocalcemia, hipernatremia. Así como decíamos ahora, la redistribución de potasio a nivel del espacio extracelular es la causa más frecuente de hiperfosfatemia crónica aguda, pues la enfermedad renal crónica es la causa más frecuente de hiperfosfatemia crónica. ¿Sí? ¿Qué hacen esos pacientes? ¿Por qué? Sabemos que esos pacientes pueden tener hiperparatiroidismo secundario o terciario, depende de la evolución. Recuerden, hablamos de hiperparatiroidismo secundario
lo mismo que el terciario, y comúnmente tiene ¿qué? ¿Hiper qué? Fosfatemia. A diferencia del uno y el otro, ¿cómo está la calcemia en el secundario? Disminuido, doctor. La que está disminuido, Y en el terciario. aumentado. Aumentado. Entonces tienen en común que son pacientes hiperfosfatémicos, esos pacientes con enfermedad renal crónica. Y dependiendo del estadio, hablamos, si tengo un estadio 3, 4, ¿sí? Esos pacientes hacen hipocalcemia, hiperfosfatemia con déficit de calcitrol. Pero si tengo un estadio 5, especialmente pacientes que ya están en diálisis, tienen, mírenlo aquí, hipercalcemia, hiperfosfatemia y déficit de calcitrol. La diferencia está grande, está en esto, los niveles de calcio. Recuerden que yo puedo tener un hiperparatiroidismo secundario o terciario. Entonces, inicialmente en los estadios 3, 4, ¿sí? Esta glándula suprarrenal se torna hiperplásica, una hiperplasia difusa, ¿sí? Sí, difusa. Y entonces, en esos pacientes, cuando ya avanza, cuando ya está muy avanzado, pueden hacer un tipo de hiperplasia que nosotros llamamos hiperplasia nodular, que es esta, la nodular. ¿Qué característica tiene la nodular? ¿Sí? Es una glándula suprarrenal que es nodular, que cada nódulo se maneja de forma autónoma y tiene la característica de que los receptores sensibles al calcio están muy disminuidos, también igualmente receptores de vitamina D muy disminuidos. Ya ese fenómeno lo habíamos comentado, ¿sí? Entonces, no olviden, en enfermedad renal crónica, en la medida que va disminuyendo más la tasa de filtración, los niveles de fosfato aumentan, ¿sí? Y esto en gran parte se debe a que estos receptores cloto, que son correceptores del factor fibroelástico tipo 23, están disminuidos. Entonces, pese a que la PTH se eleva, la PTH no logra tener un efecto fosfatúrico. Por tanto, la excreción renal de fosfato estaría disminuido y entonces tienen en común todos estos pacientes con enfermedad renal crónica, ya sea estadios 3, 4 o 5, que hacen hiperfosfatemia. Es el término común denominador en esos pacientes con enfermedad renal crónica, la hiperfosfatemia. Miramos acá, paciente que hace hiperparatiroidismo secundario, cuyas características importantes son que tienen que hipocalcemia, ¿sí? Con hiperfosfatemia. Característico, tiene elevados los niveles de FG23, ¿sí? Que son los responsables de disminuir la síntesis de esta vitamina D, etcétera, pero también tiene disminución de esos receptores a nivel renal y de la glándula paratiroidea, de este correceptor principalmente que es cloto. Cuando ya esa hiperplasia pasa del estado difuso a nodular, hablamos del hiperparatiroidismo terciario. Y entonces la glándula se vuelve autónoma y no responde a las acciones de la vitamina D y no responde a los niveles de calcio. Por eso tiene disminuida esa sensibilidad de estos receptores. Entonces el común denominador es que sigue la hiperfosforemia que se agrava y ya pasamos de un estado de hipocalcemia a un estado de hipercalcemia, que es este fenómeno, el hiperparatiroidismo terciario. ¿Con niveles elevados de qué? Calcio. Como esta hiperfosfatemia, en la medida que se va alterando la tasa de filtración, va elevándose esta hiperfosfatemia, en la medida que aumenta el fosfato sérico, aumenta la mortalidad en estos pacientes. Por eso es tan importante definir el tratamiento de esta hiperfosfatemia en estos pacientes. Entonces, cuando tengo una enfermedad renal crónica, yo tengo que definir en qué estadio está, porque el estadio me va a ayudar para definir si tengo un hiperparatiroidismo primario, secundario o terciario. ¿Cuál es la diferencia grande?
los niveles de calcio. Correcto. Entonces, si estoy frente a un hiperparatiroidismo secundario, lo ideal es que le demos un activador selectivo de esos receptores de vitamina D, como es el paracalcitol. ¿Sí? ¿Por qué no calcitriol y por qué no doxorubicin y alfa-calcidiol? Porque ellos pueden incrementar demasiado ¿quién? Sí, calcio. Pueden aumentar la absorción intestinal de calcio y de fosfatos, agravar la hiperfosfatemia y pasar de un estado normocalcémico, hipocalcémico, a una hipercalcemia. Pero si estoy frente a un hiperparatiroidismo terciario, paciente con enfermedad renal crónica, usualmente dializado, y quiero manejar estos problemas en este pacientico, uno de los medicamentos que se recomiendan son los calcinomiméticos tipo sinacalcet. Pues, recordando, el paracalcitol es un activador selectivo de los receptores de vitamina D, ¿sí? Que se usa ya sea por vía oral o parenteral. ¿Qué característica tiene? Es un activador selectivo de estos receptores de vitamina D en la glándula paratiroides, ¿sí? Entonces, como es una vitamina D y es selectivo para activar estos receptores que están disminuidos, pues con este medicamento lo que yo pretendo es disminuir los niveles de PTH en estos pacientes, ¿sí? Disminuyendo los niveles de PTH voy a corregir esa hipercalcemia y voy a corregir esa hiperfosfatemia. Por eso este es un medicamento de elección y estaría indicado en qué tipo de pacientes específicamente. De paratiroidismo terciario. Terciario, ¿sí? Terciario. Por eso es este medicamento tiene esa característica. Chao, Héctor. ¿Qué te llamas? Bueno, entonces esa es la indicación, ¿sí? Ventajas: que posee menos potencia que el calcitriol, el alfa-calcidiol, etcétera, para estimular la absorción intestinal. ¿De quién? De calcio y fosfato, ¿sí? O sea, induce menos hipercalcemia y menos hipofosforemia que los otros activadores no selectivos de receptores de vitamina D, como el calcitriol y el doxorubicin, ¿sí? Además tiene otra característica: no aumenta la expresión de marcadores procalcificantes, ¿sí? Especialmente a nivel de músculo liso vascular. Por eso, a diferencia de los otros fármacos o análogos de la vitamina D no selectivos, ¿sí? Estos pacientes, cuando reciben estos medicamentos, tienen menos riesgo de desarrollar calcificación vascular o de tejido blando. Ventajas del paracalcitol frente al calcitriol, que induce menos riesgo de ¿qué? Hipercalcemia e hiperfosforemia. Este es el medicamento que usamos frecuentemente en pacientes que tienen enfermedad renal crónica avanzada, o sea, estadios 3. Llamado que es el medicamento de elección. El otro sería grupo de medicamentos, los calcinomiméticos, como el sinacalcet, que también es un agente antiparatiroideo. El sinacalcet aumenta alostéricamente los receptores sensibles al calcio en la glándula paratiroides. ¿Qué hacía el paracalcitol? Activación de los receptores de... ¿Cómo? ¿Qué? Activación de los receptores de... Bueno, entonces, este medicamento, que es un calcinomimético, ¿sí?, se utiliza por vía oral y está aprobado especialmente para pacientes de etapa 5 de la enfermedad renal crónica. Otra característica, igual que el paracalcitol, menos absorción de calcio y fosfato a nivel gastrointestinal, ¿sí? Son los dos medicamentos. ¿Y por qué insistí tanto en esta enfermedad renal crónica? Porque es la causa más importante de hiperfosfatemia crónica. Otras causas en que disminuye la excreción de fosfatos es esta, que es un estado muy raro, llamado la calcinosis tumoral. Es una afección muy rara
en el cual se depositan los cristales de fosfato de calcio en los tejidos blandos, ¿sí? A nivel periarticular. Una rara complicación de hiperparatiroidismos terciarios en enfermedad renal crónica. ¿Sí? Pues, esto es lo que muchas veces hay que evitar en esta enfermedad renal crónica, el depósito de cristales de fosfatos cálcicos. ¿Sí? Recuerde que en esos pacientes los niveles elevados de fosfatos son las causantes principales de esta formación de cristales, ¿sí? De calcificaciones, especialmente a nivel, ¿sí? Extraarticular, ¿sí? O a nivel de piel o a nivel de vasos sanguíneos. ¿Sí? En los pacientes frecuentemente se recomienda el uso de acetazolamida, porque ¿qué es lo que pretendo excretar al paciente? Bueno, sigamos en el monólogo, pues. Hipoparatiroidismo, como otra causa de hiperfosfatemias. Entonces tenemos el hipoparatiroidismo primario y el pseudo hipoparatiroidismo. Y entre el hipoparatiroidismo primario, recuerden entonces, el hipoparatiroidismo primario y el pseudo hipoparatiroidismo se asocian frecuentemente con hiperfosfaturia. Diferencia. En el hipoparatiroidismo primario la PTH está disminuida, en el pseudo hipoparatiroidismo la PTH está elevada. ¿Sí? Si miramos causas de hipoparatiroidismo primario, veíamos que la causa más importante es la paratiroidectomía, la extirpación quirúrgica de las paratiroides, aunque hay otras causas. Y si miramos la causa del pseudo hipoparatiroidismo, sería esta, que es una manifestación muy rara, que es la osteodistrofia de Albrecht, y ustedes ya deben saber mucho de ella, porque para eso el examen que van a presentar. Entonces, si tengo un hipoparatiroidismo primario, una de las características de los pacientes que hacen hipercalcemia con hiperfosforemia. ¿Y por qué hacen hiperfosforemia? Principalmente debido a la ausencia de esta PTH. Entonces, como hay ausencia de este PTH, pues, ¿qué hace el fosfato a nivel renal? Pues se reabsorbe. ¿Sí? Entonces, esa es la condición de los pacientes. En los pacientes con hipoparatiroidismo, el principal efecto es que se reabsorbe esos fosfatos a nivel renal y esa es la causante de esta hiperfosforemia en estos pacientes. Tienen una hipofosfaturia con hiperfosforemia, todo lo contrario a un hiperparatiroidismo. Hiperfosfatemia con hipofosfaturia. El sello característico de ellos, hiperfosfatemia con hipofosfaturia, además de lo que ustedes ya conocen. Entonces, uno de los criterios diagnósticos de ese hipoparatiroidismo es este, ¿sí? La hiperfosfatemia. Dentro de las manifestaciones clínicas que me interesa para complementar a los temas que ya nombré, que una de las manifestaciones clínicas es la hiperfosfatemia crónica. ¿Y cuáles son las manifestaciones de esa hiperfosfatemia? Pues la aparición de lo que ya había citado acá, calcificaciones ectópicas de tejidos blandos, especialmente, por ejemplo, a nivel vascular o extravascular. ¿Sí? Entonces, si tengo una hiperfosfatemia, por ejemplo, ¿cómo voy a manejar esa hiperfosfatemia? ¿Dándole qué? Diuréticos. Ay, no sigamos hablando aquí como un monólogo. Pseudo hipoparatiroidismo, el síndrome de Albrecht, ¿cierto? Recuerden que esos pacientes tienen unos niveles elevados de PTH, ¿sí? Y esos niveles de PTH elevados pues van a actuar sobre el hueso, pero por más niveles elevados que tenga PTH, esa PTH no puede actuar en el riñón. Entonces, como no puede actuar, no podrá tener un efecto fosfatúrico. Entonces hace fosfaturia baja.
hipofosfaturia con hiperfosfatemia. Manifestaciones clínicas de la hiperfosfatemia. Insisto de nuevo, ¿sí? Que la principal manifestación clínica de estos pacientes, especialmente con enfermedad renal crónica, ¿sí? Con hipoparatiroidismo, etcétera, son las formaciones de sales de fosfato cálcico. ¿Sí? Esos cristales de fosfato cálcico se depositan, se precipitan en tejidos blandos, especialmente a nivel extraarticular y a nivel vascular. Y es uno de los objetivos de estos pacientes. Entonces, ¿qué le daríamos para evitar esa formación de cristales y todo eso? ¿Qué medicamentos? Por ejemplo, el paciente con enfermedad renal crónica. 2. Pues doctor, para que se disminuya la resorción ósea, le doy paracalcitol y sinacalcet. Paracalcitol y sinacalcet. Bueno, ese es el objetivo. Ahora, otras manifestaciones a nivel renal, ¿sí? Por ejemplo, ustedes saben que en casos de un hiperparatiroidismo secundario, esto predispone también a la osteodistrofia renal, ¿sí? A nivel central, la hiperfosfatemia se puede asociar a fenómenos de ansiedad, irritabilidad, depresión, psicosis, delirio. A nivel neuromuscular, ¿sí? Como esta hiperfosfatemia se asocia frecuentemente a hipocalcemia, esos pacientes en cuadros de hiperexcitabilidad, ¿sí? Neuromuscular, tetania, etc. Muy bien. Entonces, este es el enfoque diagnóstico. Tengo una hiperfosfatemia. Tiene función renal, normal, entonces mido cómo están los fosfatos, ¿sí? Y si los fosfatos están a nivel urinario, ¿sí? ¿Cómo están? Disminuido, doctor. Habría una hipofosfaturia, ¿sí? Entonces tengo que pensar en causas que se asocian a disminución de la excreción renal, como la enfermedad renal crónica, que ya nombramos todas estas causas, ¿sí? O si por el contrario habría una hiperfosfaturia, tenía que pensar en una sobrecarga de fosfatos de origen exógeno, por ejemplo, la aplicación de un enema fosfato sódico rectal, o por redistribución de fosfatos. Por último, tratamiento de la hiperfosfatemia. Eso uno tiene que definir si el cuadro es agudo o crónico. Por ejemplo, un cuadro agudo, un síndrome de lisis tumoral, una falla renal aguda que induzca una hiperfosfatemia aguda. Definir si hay un trastorno electrolítico asociado, por ejemplo, una hipocalcemia asociada a una hipocalemia. Reducir la absorción intestinal de fosfatos. ¿Con qué reduzco la absorción intestinal de fosfatos? Bueno, por Dios. Fomentar la excreción renal de fosfatos y tratar la causa desencadenante. Entonces, en una hiperfosfatemia aguda, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo claro es el síndrome de lisis celular, ¿sí? Yo tengo una hiperfosfatemia aguda con síntomas clínicos de hiperfosfatemia. Entonces, lo primero que yo hago es expandir el volumen de líquido extracelular, siempre y cuando tenga función renal normal, con solución salina normal, isotónica, 13 litros día. Esto favorece la excreción de potasio. Ahora, si tengo una falla renal asociada y tengo una hiperfosfatemia aguda, ¿sí? Ahí sí hay que solicitar una valoración por nefrología para realizar una hemodiálisis. Mientras que no estén contraindicados en hiperfosfatemia aguda, un fármaco excelente con efecto fosfatúrico sería el uso de la acetazolamida por vía intravenosa. Si tengo una hiperfosfatemia crónica, lo primero que le sugiero al paciente es que restringe el aporte de fosfatos en la dieta, es decir, consuma alimentos bajos en fósforo. ¿Qué es lo que tengo que restringir? Alimentos ricos en fosfatos, como los lácteos, los vegetales, tipo hortalizas, legumbres,
¿sí? Tengo que suprimir este tipo de alimentos, es decir, recuerden esto, ¿sí? Que hay frutos secos, legumbres que tienen alto contenido de fosfatos y otras fuentes con alto contenido, como son los cereales integrales, las patatas, el ajo, las bebidas carbonatadas. Esto es lo que les tengo que decir al paciente, tiene que limitar el uso de estos alimentos, ¿sí? Y más bien fomentar algunas frutas y verduras que tienen pequeñas cantidades de fósforo, como la pera, la manzana, la ciruela, las piñas, ¿sí? O verduras de este tipo, cebolla, tomate, pepino. Mire que aquí no está incluido las papas, ¿sí? Alimentos lácteos, hay que suprimir la leche, etcétera, pero uno puede sugerir algunos otros alimentos lácteos como margarinas, mantequillas, queso, crema de leche que tienen bajo contenido en fosfatos. Carnes como el cerdo, el pollo, el pavo son bajas en fosfatos, ¿sí? El arroz blanco, las galletas, el pan, cereales no integrales son otra opción. Decía ahora, si tengo una hiperfosfatemia crónica, ¿qué puedo necesitarle? Antiácidos y captores intestinales de fosfato, que son los quelantes de fosfato. Algunos como el hidróxido de aluminio, el sucralfato, que se usa como antiácidos. O captores intestinales cálcicos, suplementos de calcio como el carbonato cálcico, el acetato cálcico y el resin calcio, que es poliestireno sulfonato de calcio. Estos medicamentos tienen una gran afinidad por el fosfato y ligan fosfatos, y es una ventaja, por ejemplo, en el paciente con enfermedad renal crónica o en pacientes con hiperparatiroidismo. O captores intestinales de fosfatos que no son cálcicos, tampoco son metálicos, como el sevelamer. Veamos los primeros, los carbonatos, ¿sí? Este grupo que veíamos acá. Es que carbonato, perdón, los cálcicos, como el carbonato de calcio, ¿sí? Por ahí habíamos comentado que el carbonato de calcio es un medicamento que se puede usar en los pacientes con hiperfosfatemia, sobre todo cuando hay hiperfosfatemia, en casos, por ejemplo, de un hipoparatiroidismo primario o en pacientes con enfermedad renal crónica. Este medicamento es el preparado muchas veces de elección por su efecto ligante de fosfatos en el caso. Fija el fosfato, ¿sí? En el intestino, ¿sí? Es muy importante, además de aportar calcio. Entonces, este carbonato de calcio se puede suministrar en pacientes con hipoparatiroidismo o enfermedad renal crónica. Aquí vemos el caltrate, uno de los más conocidos, ¿sí? El otro es el acetato de calcio, también muy indicado. ¿Por qué? Tiene mayor capacidad de unir el fósforo, ¿sí? Es acetato cálcico, el fósforo, ¿sí? Y el otro sería la opción citrato cálcico. Pregunto, ¿citrato cálcico? No. ¿Por qué? Porque el citrato calcio, como los antiácidos tipo hidróxido de aluminio, sucralfato, incrementan la absorción de aluminio y esto puede producir toxicidad por aluminio, como ocurre en el paciente con enfermedad renal crónica. El otro sería el resin calcio, que es el poliestireno sulfato de calcio, también muy indicado en esos pacientes porque tiene una capacidad muy elevada de ligar calcio. Desde los ligantes o quelantes de calcio tenemos opción buenas. 1, carbonato. 2, ¿cuál más? Ácido de calcio. Y el otro que sería el resin calcio, que es este. El menos indicado sería ¿cuál? El citrato, doctor. Citrato de calcio. ¿Por qué? No porque no ligue fosfato, sino que incrementa el riesgo de intoxicación por aluminio. Entonces tenemos 3 opciones. El otro sería el sevelamer, que es muy interesante. Tiene calcio, ni tiene aluminio, ¿sí? Es un polímero catiónico, sin calcio ni aluminio.
Por eso está indicado en los pacientes, tiene una gran capacidad de ligar calcio de una manera muy adecuada. Por eso es que se indican hiperfosfatemias en pacientes con enfermedad renal avanzada 4 o 5. ¿Sí? De la hiperfosfatemia es muy acentuada en estos pacientes. Y tiene otra ventaja característica, es que reduce el riesgo de formación de calcificaciones vasculares. ¿Por qué se forman las calcificaciones vasculares? Ectópicas. ¿O la hipercalcemia? ¿O la hipofosforemia? Una hipertensión. Doctor. Por la hiperfosforemia. Por eso es importante ligar este fosfato. Ahora lo dije. Dentro de las maneras, por ejemplo, un hiperparatiroidismo secundario, primario. Los problemas de los pacientes es que hacen hiperfosfatemia y esto aumenta el riesgo de calcificaciones vasculares. ¿Sí? Más si tiene hipercalcemia. La otra opción sería antiácidos que contienen aluminio. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de esos antiácidos que contienen aluminio? Sí, ligan calcio, pero no ligan fosfato, es cierto. ¿Sí? Pero ¿qué contienen? Aluminio, doctor. Entonces, si yo le doy una dosis muy elevada en estos pacientes, puedo tener el riesgo de elevar los niveles séricos de aluminio. ¿Sí? Escondido riesgo de intoxicación por aluminio. Por eso no se recomienda, sobre todo en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, porque estos pacientes tienen mucho riesgo de elevar los niveles de aluminio. Una intoxicación por aluminio, por ejemplo, interfiere, es un ejemplo, con el efecto que tiene la eritropoyetina en esos pacientes. Ustedes saben que los pacientes con enfermedad renal crónica, por su estado anémico, se les pone eritropoyetina, y si tienen elevados niveles de aluminio, pues no va a actuar esa eritropoyetina. Bueno. En la parte final de tratamientos, no olviden esto, que cuando yo tengo un paciente con hiperfosfatemia, ¿sí? Y puedo tener hipo o hipercalcemia, siempre debo tener en cuenta lo que los nefrólogos llaman el doble producto, que se puede calcular. Hablamos de doble producto calcio-fosfato, ¿sí? Lo normal sería, o lo ideal sería estar entre 30 a 50 miligramos por decilitro cuadrado. Cuando este doble producto está muy elevado, por encima de 55, estos pacientes tienen riesgo de que sus cristales de fosfato cálcico se depositen. Se depositan sobre todo a nivel vascular, que producen la calcificación aórtica y valvular. Entonces a esos pacientes se les administra de forma crónica sevelamer, y si es un cuadro agudo de hiperfosfatemia con hipocalcemia, a ese paciente hay que agregarle gluconato de calcio. Bueno, ahí los dejo para que presenten el examen a las 9. Vuelve y juega. Muy mala participación. Muy mala la participación. Parece que ahí participaron creo que 2 personas nomás de todo el grupo. Grave. Entonces después es quejándose ustedes que no, que es que el tema está muy duro, que es que no sé qué, pues que ni siquiera nadie participe ni nadie está interesado en el tema. Ustedes que saben mucho de psiquiatría, pero este tema como que no le paran bolas, bueno, pero esto hace parte de la sumatoria de este semestre. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.